Hola, buenos días, Egunon. Bienvenidos a una entrevista más de la revista Suenaldizkari. En este caso tenemos el placer de tener con nosotros a una figura relumbrante de los derechos humanos en nuestro país, en Euskadi, como es Mikel Mancisidor. Egunon, Mikel. Egunon, Joseba, y Egunon a todos los que estén escuchando esta entrevista. Bueno, como se puede escuchar en cualquier momento, Egunon, Gabón, Arratsaldeon, lo que toque, ¿verdad? Exactamente. Voy a hacer una breve presentación para la poca gente que no le conozca a Mikel Mancisidor. Es actualmente es profesor en Derecho Internacional por la Universidad de Deusto. En la Universidad de Deusto está también en la American University, en el Washington College of Law, como profesor. También miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, exdirector de UNESCO-CHEA y profesor también del Instituto René Cassin por los derechos humanos, ¿no? en Estrasburgo. Tienes numerosos galardones, entre los que destacan los importantes de la Medalla de Oro de Derechos Humanos en 2013, que está otorgada por la Liga Española Pro Derechos Humanos, y sobre todo el Premio Euskadi Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales al currículum más destacado en estas áreas. Como hemos dicho, pues una figura destacada dentro de los derechos humanos que está muy avalada para contestar a todas las preguntas de los temas que preocupan en Suenalde, ¿no? Entonces, si te parece, Mikel, después de ese breve currículum, no sé si quieres añadir alguna otra cosa. Bueno, pues, añadir, no, de agradecerte tu muy generosa de presentación y añadir que entre las cosas importantes de mi currículum también es ser amigo de Joseba Maguregui desde hace muchos años, y entre los galardones importantes que de vez en cuando me invitas a tu choco a comer, y eso también es un gigantesco premio que nos da la vida. Y por muchos más, si Dios quiere. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Si te parece, como sabes, hacemos 4 preguntas comunes a todas las personas que entrevistamos dentro de la persona del mes y que tienen que ver con las 4 patas que sustentan la asociación de Suenalde, como son la mediación, la igualdad de género, la interculturalidad y la inclusión social. Entonces, empezando por la primera y de algo que yo creo que sabes mucho, además, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la mediación como método alternativo a la solución de conflictos. Es una pregunta amplia, con lo cual pues, podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Mientras estoy aquí apuntando como cosas que se podrían contestar, pero como esto no es una clase, sino un diálogo, tú, por favor, interrúmpeme y vamos haciendo un diálogo. Sería lo mejor que podría pasar. Bueno, yo creo que de la mediación podríamos hablar en varios niveles, ¿no? Desde lo más inmediato, como en forma de resolución o de transformación de conflictos pues, cotidianos en nuestra vida diaria, ¿no? Con nuestros socios, con nuestras parejas, con nuestros vecinos, etcétera, etcétera, a los ámbitos ya más globales y más internacionales, donde podríamos hablar pues eso, de mediación dentro del ámbito de la negociación internacional. Fíjate si no podríamos hablar de eso en este momento, ¿no? en que la agresión rusa sobre Ucrania está viviendo sus momentos más dramáticos. Yo haría una primera, no sé si puntualización es correcto, pero sí una primera llamada pues al diálogo, a la reflexión, ¿no? Planteamos la mediación como forma alternativa, has dicho, o como forma complementaria. Puede parecer un poco una cosa de matiz, muy técnico, muy secundario, pero en ocasiones es importante, ¿no? Porque la mediación y la negociación es al tiempo un método alternativo, pero un método complementario. Es ambas cosas, no hay que olvidarlo, ¿no? Porque
la mediación en muchas ocasiones no puede sustituir, ¿no?, al ejercicio de la aplicación de la justicia más, más clásica, ¿no? Entonces habría que afinar ahí en qué ocasiones estamos hablando de método como forma alternativa o como forma complementaria. Dicho estas primeras observaciones como para centrar el debate, claro, dentro de las actividades de Suenalde y del ámbito llamémosle conflictos o llamémosle... Aquí también teníamos perdona que me vaya a lo de profesor, pero tendríamos que definir a qué nos referimos cuando nos referimos a un conflicto, ¿no? Por ejemplo, pues los grandes clásicos o el gurú o los padres de los temas de estudios para la paz, por ejemplo, ¿no? Si nos remitimos a Johann Galtung, que es como el gurú de todos ellos, ¿no? El padre, el gran referente, ¿no?, de estudios para la paz y transformación de conflictos en los años 60, sobre todo 70 más bien, yo diría. ¿Qué nos diría de un conflicto? Un conflicto necesariamente no siempre es malo, ¿no? Un conflicto es la manifestación de que algo no está funcionando bien en el ámbito en el que sea, y eso tiene que manifestarse, ¿no? A veces el problema es que el conflicto no surja y que nos lo traguemos, ¿no? Y luego otra de las áreas que has mencionado es la de la equidad de género, ¿no? ¿Qué pasa tantas veces como pasaba antes? Sigue pasando, ¿no? Pero antes más a menudo, ¿no? De cuando no se denunciaba, pues igual el conflicto existía, pero no aparecía, no se manifestaba, ¿no? ¿Por qué? Por miedo, por falta de salida, por falta de posibilidades, por vergüenza, por tantas cosas, ¿no? Tantos elementos. Entonces, que el conflicto se manifieste, pues en ocasiones no sé, no me atrevo a decir que es bueno, pero al menos es necesario, ¿no? Otra cosa es cómo gestionar. Como una oportunidad, digamos, ¿no? Sí, no, el reto es cómo gestionamos ese conflicto que ha surgido, ¿no? Lo gestionamos constructivamente, lo gestionamos con violencia, lo intentamos cerrar de mala manera, o como tú dices, es una oportunidad para ir al fondo de la cuestión y ver los problemas de fondo que existían, que a lo mejor una manifestación de un conflicto nos permite darnos cuenta que detrás había cuestiones, llamémoslo estructurales, si quieres, llamémoslo de fondo, que son los que a lo mejor tenemos que tratar. Por eso estos autores, por ejemplo, pues en su día hablaban mucho de que no se trataba de la resolución de los conflictos, ¿no?, sino de la transformación de un conflicto pues violento en una oportunidad de mejora social o en el negocio en la sociedad o en el grupo de vecinos o en el choco, ¿no? Y al igual que, bueno, yo pienso particularmente, y en Suenalde se piensa, que es una disciplina, porque entendemos la mediación como una disciplina, ¿no? Que es una disciplina que es muy infrautilizada. Siempre me estoy centrando en el entorno nuestro, ¿no? En el entorno de Euskadi, en el entorno, si quieres, más cercano, el vizcaíno, ¿no? Que está infrautilizada y que no es muy conocida, ¿no?, como disciplina. Es decir, evidentemente la mediación, si vas a Google o vas a cualquier autor, pues te van a definir lo que es el proceso de mediación, ¿no? El proceso, pues mediante que hay dos o más partes que están enfrentadas entre sí a través de un conflicto, y hay una persona mediadora que aplica una serie de herramientas para que esas partes facilitarles que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? No sé si piensas como yo, que la mediación es algo más, ¿no? Es decir, tú has hablado también de lo del conflicto, de buscarlo como una oportunidad de cambio, como profundizar en cómo gestionar el conflicto. Y en Suenalde entendemos eso, que la importancia realmente viene desde el momento en que aparece el conflicto. Es decir, el conflicto es inevitable, va a existir siempre porque es
algo inherente a las relaciones, ¿no? A la relación humana, a la interactuación, ¿no? Entonces, desde el momento en que hay dos o más personas interactuando entre sí, el conflicto va a aparecer más tarde, porque es una diferencia de pareceres. Entonces, esa diferencia va a aparecer. Y Suenalde entiende que la mediación se tiene que tratar y es una disciplina que puede aportar a la ciudadanía y a la sociedad desde ese punto, desde el comienzo de la interactuación, luego la aparición del conflicto, cómo gestionarlo, cómo tratarlo. Ajá. Sí, por eso me parece tan interesante que lo hayas planteado como un elemento dentro de otros. Cuando has hecho en la introducción, ¿no? Sonalde tenemos pues, la mediación, la igualdad, la interculturalidad, etcétera, etcétera. Y los has puesto al mismo nivel. ¿Por qué me parece importante? Porque la mediación y como un instrumento, como un elemento de una negociación para, como decíamos, transformar un conflicto, bien, tiene como vocación el llegar a un acuerdo, pero no solo tiene vocación de que ese acuerdo sea razonablemente justo para las partes. En ese sentido, no cualquier acuerdo nos podría servir, tiene que ser un acuerdo basado en unos valores, ¿no? Si no, nos iríamos a una figura más clásica, pues yo que sé, de arbitraje, por ejemplo, ¿no? Donde pues, te comprometes, mira, pues la persona que ha llevado el arbitraje pues ha llegado a una conclusión y la tienes que aceptar. Y en la mediación, tal como lo estás relatando, pues hay una clave de valores que tienen que permear y tienen que dar el fundamento de ese acuerdo. ¿Para qué? Para lo que estábamos diciendo, para que el conflicto no se reproduzca o no se enquiste, ¿no? Para que limpiemos un poco la herida, para que limpiemos un poco las causas que han generado ese conflicto. Es importante considerar la mediación como herramienta, pero de inmediato en la misma frase tendríamos que ponerle algo así como herramienta pero con principios, o herramienta pero con valores, herramienta pero con intención, herramienta pero no para llegar a cualquier arreglo. Pensemos en una situación de discriminación, pensemos en una situación de desigualdad de poder, pues igual lo fácil es llegar a un acuerdo donde quien no tiene el poder, pues estamos en una entrevista informal, ¿no? Pues digamos, se la tiene que tiene que aceptar una mala solución. ¿Por qué? Porque no tiene el poder. Entre el mal total y el mal menor, pues tengo que aceptar un mal menor porque es lo que... Pero claro, la mediación va un poco más allá, ¿no? Vamos a encontrar una solución que, teniendo en cuenta los valores de los que estamos hablando, pues bueno, voy a decir que siempre la mediación es color de rosa y se puede terminar con una satisfacción de ambas partes, pena, ¿no? Vivimos en un mundo complejo donde pues, esas soluciones ideales pues rara vez las vamos a conseguir de una forma completa, pero donde podemos quedarnos orgullosos o satisfechos o al menos moralmente tranquilos de que el acuerdo al que hemos llegado es razonablemente digno para ambas partes, ¿no? Sí, lo que has utilizado una palabra muy bien dicha, que es acuerdo, y la has matizado bien, en mi opinión también, porque a través de los procesos de mediación, a través de la mediación, precisamente se buscan acuerdos, no es una resolución cualquiera, ¿no? Es un acuerdo que, como has manifestado, pues tiene que ser bueno para ambas partes. También respecto que ya has avanzado el tema de las cuatro patas de Suenalde, que al final Suenalde lo que entiende es que nace en pos de favorecer, de aportar a la ciudadanía en la convivencia social, ¿no? Entiende que en Suenalde entiende y entiendo que es uno de los grandes debes actuales de la sociedad, ha sido generalmente uno de los debes de la sociedad, pero actualmente, en mi opinión, cada vez más la convivencia social, ¿no? Y por eso esas cuatro patas de la mediación, igualdad, etcétera, que sustentan, en nuestra opinión, esa mesa, digamos, que sería la convivencia social, ¿no? Dentro de esas patas, que es la igualdad de género, ¿cómo crees dónde crees que nos encontramos respecto a ese tema de la igualdad de género en la actualidad?
Ujú. Bueno, aquí también tendríamos que distinguir entre nuestra situación concreta, en este caso de Sí, sí, Vizcaya o de Euskadi, y la siempre. situación más global, que es la que yo trabajo, ¿no? Pues en el ámbito más cercano podríamos decir que nos encontramos habiendo recorrido un gigantesco camino, pero con muchos kilómetros todavía por seguir caminando, ¿no? Eh, Creo que es bueno en este ámbito y en otros, en esto, para caminar, valorar lo que se ha hecho también, ¿no? Valorar los avances, valorar los pasos positivos y al mismo tiempo todo proceso social tiene algo que en algunos momentos puede ser frustrante, pero en fin, bien vinado, pues es la lógica de lo humano, ¿no? Es que cada paso adelante que damos nos genera nuevos problemas, ¿no? O nos genera nuevas dificultades que no habíamos, pues, por tocar algunos tópicos, ¿no? No pretendo profundizar mucho, pero en fin, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Pues el acceso al mercado del trabajo supone un nuevo problema, que es el de la conciliación, pero bendito nuevo problema en la medida en que procede de un avance. Ahora vamos a resolver o a resolver, ¿no? Hemos dicho que no estamos en resolver, estamos en transformar creativamente los conflictos para llegar poco a poco, no paso a paso, a una sociedad mejor. Entonces, pues cuántos, desde los problemas más obvios, más de violencia directa o manifiesta, ¿no? Desde la violencia hasta la inseguridad, pasando por los aspectos de discriminación más obvios o más evidentes o más objetivables, ¿no? Del acceso al mercado de trabajo, por ejemplo, o la brecha salarial o el desigual reparto hoy por hoy, en general, en términos generales, de las cargas de cuidado, por ejemplo, hasta luego podríamos ir a aspectos pues, más sutiles, ¿no? Que nos cuesta más ver, pero que en los cuales pues, también hay una desigualdad o una discriminación. Yo, por ejemplo, pues he estado trabajando estos últimos años en el tema del derecho humano a la ciencia, ¿no? Y ahí también se manifiestan a nivel global discriminaciones que son clarísimas y que son obvias y que son indiscutibles, ¿no? Pues yo qué sé, del diferente acceso de la mujer a, qué sé yo, al trabajo en laboratorios en determinado o a la educación en la ciencia en determinados países, a aspectos mucho más sutiles y mucho más difíciles de ver, pero extraordinariamente interesantes, ¿no? Cómo las investigaciones científicas pueden adoptar unos patrones masculinos de forma casi automática y sin darnos cuenta casi prácticamente, ¿no? Bueno, pues todas esas son claves que se reproducen a nivel global y a nivel local también. Tenemos más herramientas en la medida en que es un asunto del que somos al menos pues más conscientes quizá que antes, pero también pues muchísimo camino que recorrer, ¿no? Sí, eso es evidente. Y además, yo sé que tú eres la palabra obseso no es, pero sí quiero decir que estás muy centrado en lo que es la formación, ¿no? Y muy preocupado de lo que es la formación en general. ¿No crees que en estos aspectos también, pues respecto a la igualdad de género, hay un tema muy actual que son los planes de igualdad, ¿no? En las empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Suenalde, que también realizamos planes de igualdad, los hacemos en convivencia, sí hemos detectado que, claro, ahora es el turno sobre todo, digamos, de las grandes empresas, ¿no? Empresas que tienen más de 100 personas trabajadoras. Pero sí hemos detectado que no se quiere realizar los planes de igualdad en realidad, así de claro. La clase empresarial, la clase directiva rehuye de los planes de igualdad, incluso rehuye del gasto que supone, pues por ejemplo, una consultora seria que vaya a realizar un plan de igualdad en condiciones, pues tiene una tarifa y esas tarifas más o menos que están en el mercado y todas cuestan más o menos lo mismo, pues andan rondando los 9.000 euros o así.
que el realizar y registrar ese plan de igualdad, ¿no? Pues hay muchas empresas, y estamos hablando de empresas grandes, que dicen, joder, pero si yo lo puedo hacer por 1000 o 2000, me voy a ahorrar. Porque todo al final es porque no le dan importancia, ¿no? Yo realizo digamos, vendo una serie de conferencias para empresas que es sobre los planes de igualdad, y ahí estoy muy centrado en que las empresas lo tienen que hacer por convicción, no por obligación, sino si no lo hacen por convicción no les va a servir para nada. De hecho, yo nombro mucho el modelo francés, que en Francia se utiliza de otra forma. ¿No estás tú de acuerdo ahí o qué es lo que piensas en que esa falta de formación, esa ignorancia, digamos, que tenemos la gente en general sobre esa igualdad no está haciendo también que temas como los planes de igualdad no se realicen por esa convicción y se realicen adecuadamente? Bueno, yo de entrada no soy ningún experto en la materia, no tengo la experiencia que tú tienes en ese ámbito, pero bueno, pues puedo tener algunas sensaciones, ¿no? O intuiciones que valen lo que valen, es decir, bien poco, ¿no? Pero bueno, al principio yo diría sobre los procesos de este tipo. Pues los que he vivido yo, tanto en empresas como en instituciones en las que he trabajado, claro, la clave es la que has dicho tú, es el creerse, ¿no? Es decir, si es entender este tipo, bien sea procesos de equidad, de igualdad, de conciliación, decíamos antes, de calidad, de lo que toque en cada momento. Si los entendemos, wow, este es un marrón que me toca para poner en el listado del informe de fin de año que he cumplido, que puedo poner una X en la casilla y ya que me dejen por una temporada, pues es muy difícil que te vaya a enriquecer. ¿Por qué? Porque lo asumes como una tarea que es un capricho de alguien que lo ha puesto así, pero que no te va, que para ti supone una molestia. Y entonces, claro, eso es difícil que te vaya a enriquecer. Otra cosa es que lo tomemos como una oportunidad de aprender y de mejorar, ¿no? Pero claro, hablas de las grandes empresas, pero habría que mirar, por ejemplo, pues el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿no? Que nos hablarían ya algo de mirar a la cúpula de estas empresas también, ¿no? Y cuántas entrevistas hemos visto a los grandísimos directivos que para justificar estos desequilibrios gigantescos en los consejos de administración, pues te dan explicaciones que quizá hace 30 años no se hubieran parecido naturales, pero que ahora son inaceptables, ¿no? Tipo, es que no encuentro mujeres con capacidad, o es que las mujeres que les invito no quieren, ¿no? Insisto, cosas que igual hace pues 30 años pues nos habrían sonado con naturalidad, pero que ahora no tienen ni pies ni cabeza para cualquiera que sepa algo no solo de los temas de equidad, sino del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, es 100% de acuerdo contigo, Miquel. Pasando a otro de los temas, la multiculturalidad. Tanto tú como yo procedemos de una generación que aquí, donde vivimos, digamos en Bilbao, ¿no? Desde que nosotros éramos unos chavalitos y íbamos al colegio hasta el día de hoy, lo que ha cambiado la película pues es tremendamente, ¿no? Yo suelo comentarles a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que pues cuando yo tenía su edad, cuando era un chaval, pues en Bilbao veías una persona de raza negra bueno, de raza negra, de color, y te dabas la vuelta porque era la primera vez que la veías, aparte de la televisión, era la primera vez. Es decir, no existía esa multiculturalidad. Sí, es verdad que había un movimiento migratorio importante de lo que era de España, de otros lugares de España, por motivos laborales, etcétera, etcétera, pero la multiculturalidad de otra serie de etnias, de razas, etcétera, bueno, la raza es la humana, pero de otra serie de culturas, no existía, ¿no? Hoy en día la multiculturalidad es patente. Hay una pregunta que nosotros hacemos, que es
pros y contras de la multiculturalidad. ¿Qué pros, qué contras, si es que las ves a la multiculturalidad hoy en día? Ujú. Pues yo casi te propondría girar el foco de la pregunta. ¿Por qué? Porque la multiculturalidad y la diversidad, llamamos la diversidad cultural en el sentido más amplio de la palabra, eh, es una realidad. Y como toda realidad, no es tan concreto, como antes cuando hemos hablado de los conflictos, ¿no? Toda convivencia genera pues, oportunidades y dificultades, la de la multiculturalidad y también la de cualquier otra convivencia. Eh, ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos intereses, tenemos cada uno nuestras cadaunadas, ¿no? Entonces, bueno, pues la multiculturalidad es un hecho de de las sociedades en las que vivimos. Entonces, la pregunta es cómo conseguir transformar esa realidad en una sociedad más justa, más libre y más llena de oportunidades para todos, porque si creemos en la democracia, creemos en la justicia social, creemos en la igualdad, eso o es para todos o no es, o es para todos o es de mentira. Entonces, la cuestión es cómo conseguimos una oportunidad para crecer, porque nosotros también vivíamos en un mundo quizá más previsible, no lo sé, quizá más sencillo no lo sé, es posible, pero también menos rico de infinitas posibilidades que tiene, con las cosas buenas y con las cosas malas que tiene, porque algún joven que nos esté mirando, bueno, pero ahora tenemos otras dificultades que vosotros no teníais. Pues, por supuesto, todo cambio genera oportunidades y genera dificultades. No nos podemos limitar a ver las partes negativas o las partes positivas solo de cualquier cambio. Y este cambio es un cambio que nos trae oportunidades. El reto es cómo sumamos a todos, cómo no solo para ver una sociedad más rica y más justa, sino para darnos nuevas oportunidades de desarrollo humano integral, si quieres, para todos, para nosotros y para cada uno de los sujetos de esta diversidad de nuestra sociedad que estabas mencionando, ¿no? Quizá como discurso pueda sonar un poco genérico, pero yo creo que es potente, ¿no? La idea eh, eh, de que estos principios de igualdad de oportunidades, si son de verdad, son para todos y son para enriquecernos a todos, incluidos los que por edad o por las razones de que sea, pues estamos de alguna forma ya más instalados, sería la palabra, o más acomodados, si quieres, sería la palabra, no sé, utiliza la que quieras, no quiero hacer un conflicto de esa palabra, pero incluso también para nosotros, ¿no? Para enriquecernos en el sentido más amplio y más generoso de la palabra, que es vivir en una sociedad mejor para todos los que formamos parte de esa sociedad, ¿no? Así es, Miquel. En Suenalde también lo vemos así, ¿no? Lo vemos como un total enriquecimiento. Y bueno, ya la que sería la última palabra, digamos, de esas cuatro patas que hemos mencionado, la última pregunta, perdón, de esas cuatro patas, que es la inclusión social. ¿Crees que, aunque también son preguntas muy genéricas muy largas de explicar, pero sintetizando un poco, ¿crees que el obtener un empleo digno puede ser un poco la solución o el gran espaldarazo a la exclusión social? Eh, Esto de sintetizando un poco, veo que es tu forma elegante y educada de decir que me estoy enrollando mucho. Lo entiendo. No, No, porque sé que fuera bromas. Sí, pero gracias al apellido que le has puesto, ¿no? Empleo digno. Y ahí tendríamos que entonces que estamos entendiendo por empleo digno, ¿no? ¿Es el empleo con las categorías que entendíamos hace 30 años? Pues probablemente no, porque no es una sociedad
pues que cambia, con lo cual el mercado de trabajo también cambia. Pero eso significa que nos vamos a una flexibilidad sin derechos, sin garantías, sin capacidad, sobre todo para los jóvenes que tengan una planificación vital. No, porque eso no sería un empleo digno. Un empleo digno es un empleo que nos permite hacer un proyecto de vida. Con sus incertidumbres, obviamente, ¿no? Con sus dificultades, con sus limitaciones, pero un proyecto de vida digno de tener ilusión y posibilidades, ¿no? Significa un trabajo en condiciones razonables, de calidad, de progresión personal, de aprendizaje, bueno, por no hablar en fin, de salud y seguridad en el sexo, deberíamos darlo aunque en fin, la práctica no es así, pero en fin, en este debate deberíamos darlo ya por obvio y por evidente, ¿no? Un trabajo que utilizando la misma expresión que utilizábamos antes, pues que sea vitalmente enriquecedor, ¿no? Sí, claro, si tuviéramos la posibilidad de que ese trabajo digno, entendido en estas claves, pues fuera universalizado en nuestra sociedad, sería Quizá alguien nos puede decir, no sería suficiente. Pues bien, vale, aceptemos que no sería suficiente, pero sí sería, si no la principal, un grandísimo herramienta de inclusión social, sin duda. Sí, sí, ¿por qué no decir la principal? Sí. Pues lamentablemente aquí tenemos que terminar la entrevista. Lo que me he quedado es con muchísimas cosas en el tintero, Miquel. O sea que seguramente te llamaré en otra ocasión y te volveré a robar un tiempo tuyo, porque esto merece una segunda, tercera, cuarta, quinta, pero por lo menos una segunda parte. Ya sabes dónde me tienes para lo que necesites, tanto sea para estas cosas de Subenalde como en el Choco, cuando digas, ahí estoy. Eso seguro. Y suerte porque una de las cosas que no he comentado de ti es que haces un artículo de opinión semanalmente en el periódico Endeia, los fines de semana, y ya llevas casi una decena del conflicto ucraniano, de la guerra que hay en Ucrania. Sé que estás especialmente sensibilizado con ese tema. Tus artículos, la verdad, que son una lección de información en muchos casos, más que opinión, y espero que dejes de escribirlos muy pronto y que te centres en otros temas, más que nada porque se haya solucionado. Y invito a toda la gente que vea esto a que te sigan en Deia, porque haces artículos a veces mordaces, eres educado, pero a veces leyendo entre líneas sabes dar caña. Pues es que ricasco, Joseba. Vale, es que ricasco, Miquel.